Hay una verdad que nadie te dice. Cuando la distancia por fin termina, el cuerpo llega antes que la mente. El avión aterriza. Las maletas bajan por la cinta. Los brazos se abren en el aeropuerto. Pero por dentro algo no ha llegado todavía. Y eso, que parece un detalle pequeño, es en realidad el inicio de una guerra silenciosa que casi nadie se atreve a nombrar. Porque cuando la distancia termina, no termina el conflicto. Empieza uno nuevo. Uno que no tiene aeropuertos, ni videollamadas, ni relojes desincronizados. Uno que vive exclusivamente adentro. Pero aquí está la verdad. Esta persona que finalmente está feliz, que finalmente vuelve a casa, que finalmente puede dejar de contar los días, no está tan tranquila como parece en la superficie. Y si tú también esperaste algo durante mucho tiempo, una relación, un reencuentro, un por fin, sabes exactamente de lo que estoy hablando, aunque todavía no lo hayas admitido en voz alta. Vamos a entrar ahí. A ese lugar incómodo donde la felicidad y el miedo comparten la misma habitación. Durante meses, quizás años, esta persona construyó una identidad alrededor de la espera. Estoy esperando a que esto termine. Cuando por fin estemos juntos, todo va a estar bien. Esa frase se repitió tantas veces que dejó de ser una esperanza y se convirtió en una estructura psicológica. Un edificio entero construido sobre una promesa futura. Y aquí está el problema que nadie quiere ver. Cuando el futuro por fin llega, ese edificio no sabe cómo sostenerse en el presente. Freud hablaría de esto como una fijación, una energía psíquica atrapada en un punto fijo del tiempo, incapaz de fluir hacia lo que viene después. La mente se acostumbró a vivir en el todavía no. Y ahora que el todavía no se convirtió en ya, no sabe qué hacer con las manos. Esto es lo que la mayoría no admite jamás. La espera, con el tiempo, se vuelve una forma de identidad. Y cuando esa espera termina, no solo se gana algo, también se pierde algo. Se pierde el personaje que uno era mientras esperaba. Y ahí es donde empieza a agrietarse la ilusión de la felicidad perfecta. Pero sigamos, porque esto apenas comienza. Imagina el reencuentro, imagina el abrazo, imagina la mirada. Todo parece perfecto desde afuera. Las fotos se ven hermosas. La familia felicita. Los amigos comentan, por fin. Pero dentro de esta persona hay una pregunta que no se atreve a formular ni siquiera para sí misma. ¿Y ahora qué pasa si la realidad no se siente como la imaginé durante todos estos meses? Y este es el momento exacto donde el subconsciente empieza a actuar sin pedir permiso. Durante la distancia, el cerebro humano hizo algo que muy pocos entienden. Idealizó. No por debilidad, sino por supervivencia. Cuando no puedes tocar a alguien todos los días, tu mente construye una versión mental de esa persona, hecha de recuerdos seleccionados, de mensajes de buenas noches, de fotos cuidadosamente elegidas, de la voz en el teléfono en su mejor tono. Esa versión no es mentira, pero tampoco es completa. Es una edición emocional de la realidad. Y ahora, esa persona real, con sus silencios, su cansancio, sus días malos, su humor cambiante, tiene que encajar en el molde que la mente construyó durante meses de ausencia. Y aquí está el conflicto que nadie quiere admitir. ¿Qué pasa si el amor que sostuvo la distancia era, en parte, amor hacia una idea? Esto no significa que el amor no sea real. Significa que ahora tiene que pasar por una prueba que la distancia nunca permitió. La convivencia con lo imperfecto, en tiempo real, sin editar. Y este es exactamente el punto donde la mente empieza a sabotear en silencio lo que tanto deseó. Porque el subconsciente no busca la felicidad, busca lo conocido. Y lo conocido, durante todo este tiempo, fue la distancia, fue el anhelo, fue el falta poco. Ahora que eso desaparece, la mente no sabe cómo regularse en un territorio nuevo, la presencia constante. Y aquí es donde la ansiedad aparece disfrazada de otra cosa. A veces se disfraza de irritabilidad. Pequeñas discusiones que antes no existían, ahora surgen de la nada. ¿Por qué? Porque antes, cada conversación tenía que ser cuidada, protegida, porque el tiempo juntos era escaso y valioso. Ahora que el tiempo es ilimitado, la mente deja de proteger cada palabra, y ahí emergen fricciones que la distancia jamás permitió ver. A veces se disfraza de un vacío extraño. Esa sensación incómoda de estar exactamente donde siempre quisiste estar, y sentir en algún rincón oculto que algo falta. No porque el amor no sea suficiente, sino porque la mente necesita tiempo para desprogramar meses de anhelo constante.
Y esto es lo que la mayoría no se atreve a decir en voz alta. Sentir un vacío justo cuando finalmente tienes lo que pediste, no te convierte en alguien desagradecido. Te convierte en alguien humano cuyo sistema nervioso necesita tiempo para reconfigurarse. Pero aquí es donde se pone peligroso, porque en este punto exacto, muchas personas empiezan a sentir culpa, y esa culpa, si no se entiende, puede destruir silenciosamente algo que costó tanto sostener. Piensan: esperé tanto tiempo por esto, no tengo derecho a sentirme extraño. Y esa negación, esa represión del sentimiento real, es exactamente lo que Freud describiría como el mecanismo más peligroso de la mente humana. Reprimir en lugar de procesar, porque lo que se reprime no desaparece, se transforma. Y termina saliendo de formas que ni siquiera reconocemos como relacionadas con el problema original. Y esto es lo que nadie ve venir. Esa persona que por fin está en casa, que por fin terminó la distancia, empieza a sentir una tensión que no puede nombrar, y como no puede nombrarla, empieza a culpar cosas externas. Es que llegué cansado, es que el vuelo fue largo, es que necesito adaptarme al trabajo nuevo. Todas explicaciones parciales, ninguna completa, porque la verdadera raíz está en un lugar mucho más profundo, en la sombra. Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que rechazamos, que escondemos, que no queremos ver porque contradice la imagen que tenemos de quiénes somos. Y en este momento, la sombra de esta persona está gritando una verdad incómoda. Parte de mí se acostumbró a amar desde lejos. Parte de mí no sabe amar de cerca sin sentir miedo, y ese miedo tiene un nombre que casi nadie pronuncia en voz alta: miedo a la intimidad real. Porque amar a distancia, aunque doloroso, tiene una especie de protección incorporada. Uno puede mostrar solo lo mejor de sí mismo. Uno puede desaparecer detrás de una pantalla cuando el día fue difícil. Uno puede construir una versión curada de su propia vida para compartir. La distancia, sin que nadie lo admita, ofrece un control emocional que la cercanía destruye por completo. Y ahora que la distancia terminó, ese control desapareció también. Y esto es lo que verdaderamente aterra a esta persona, aunque sonríe en las fotos. Ya no hay lugar donde esconderse. La cercanía exige honestidad total. Exige mostrar el mal humor, el cuerpo cansado, las inseguridades, los silencios incómodos, los días en que uno no tiene ganas de hablar. La cercanía no permite editar, y para alguien que pasó meses o años construyendo una versión cuidada de sí mismo a través de mensajes y llamadas, esto puede sentirse como una exposición insoportable. Y aquí es donde el conflicto interno alcanza otro nivel, porque conscientemente esta persona quiere estar cerca, lo desea con todo su ser. Pero inconscientemente, una parte de su psique todavía asocia la cercanía con el riesgo de ser completamente visto, completamente conocido, completamente real frente al otro. Y eso, para una mente que aprendió a sobrevivir a través de la distancia emocional, resulta profundamente amenazante. Esto es lo que la mayoría no se atreve a admitir. A veces tememos exactamente aquello que más deseamos. Y esa contradicción, desear la cercanía y temerla al mismo tiempo, es el núcleo psicológico central de esta historia. No es debilidad, no es falta de amor, es una consecuencia natural de haber sobrevivido demasiado tiempo en un modo de protección emocional. Sigamos profundizando, porque esto todavía tiene capas más oscuras. Existe otro fenómeno que ocurre casi siempre en los reencuentros después de una distancia prolongada y que casi nadie menciona: el duelo silencioso por la identidad anterior. Porque durante todo ese tiempo separados, esta persona construyó una vida propia, rutinas propias, una independencia forzada por la ausencia del otro. Aprendió a dormir sola en una cama grande. Aprendió a tomar decisiones sin consultar a nadie en el momento. Aprendió a llenar el silencio con su propia compañía. Y ahora que la distancia terminó, esa independencia tiene que negociar espacio con la presencia constante de otra persona. Y aquí está la verdad incómoda que pocos verbalizan. Parte de esta persona extraña la libertad que la distancia, dolorosamente, también le dio. Esto no significa que prefiera la distancia, significa que ningún cambio, ni siquiera el más deseado, llega sin pérdida. Y esta pérdida específica, la pérdida de la vida individual construida durante la separación, rara vez se reconoce como un duelo legítimo. Se espera que la persona simplemente esté feliz, punto final, sin matices, sin ambivalencia, pero la psique humana no funciona así. Nunca ha funcionado así, y cuando la ambivalencia no tiene permiso para existir,
se convierte en culpa. Y la culpa, cuando se acumula sin resolverse, se transforma en distancia emocional dentro de la cercanía física. Una paradoja cruel. Estar finalmente juntos, en el mismo espacio, y sentir una desconexión que no existía cuando estaban separados por miles de kilómetros. Esto es lo que verdaderamente asusta, no la distancia física, la distancia emocional que puede aparecer justo cuando la física desaparece. Y aquí es donde el silencio empieza a jugar un papel devastador, porque esta persona, en lugar de nombrar lo que siente, empieza a callarlo. Piensa que hablar de esta incomodidad sería un acto de traición hacia todo lo que ambos sacrificaron para llegar hasta aquí. Piensa que decir «me siento extraño» equivale a decir «no valió la pena esperar». Y eso no podría estar más lejos de la verdad. Pero el silencio, alimentado por miedo, empieza a construir una pared invisible. Y esa pared cambia todo. El silencio no es neutral. El silencio comunica. Comunica distancia donde debería haber cercanía. Comunica tensión donde debería haber alivio. Y la otra persona, la que también esperó tanto tiempo este reencuentro, empieza a sentir ese silencio como un rechazo, aunque no lo sea. Y aquí es exactamente donde nace el mayor riesgo psicológico de esta etapa. Dos personas que se aman profundamente, empezando a malinterpretarse mutuamente, no por falta de amor, sino por falta de lenguaje para nombrar lo que realmente están sintiendo. Esto es lo que casi nadie ve venir. Porque desde afuera, todo parece perfecto. La distancia terminó. Están juntos. Deberían estar completamente felices. Pero adentro, cada uno está librando una batalla silenciosa contra expectativas que ni siquiera sabían que tenían. Vamos más profundo todavía, porque hay una capa más debajo de todo esto. Existe algo que en psicología se conoce como la brecha entre la fantasía y la realidad. Y en los reencuentros después de la distancia, esta brecha se vuelve brutalmente evidente. Durante la separación, ambos construyeron una narrativa mental de cómo sería la vida juntos. Una narrativa hecha de los mejores momentos imaginados. Desayunos tranquilos, abrazos constantes, conversaciones profundas cada noche. Pero la vida real no funciona con la lógica de una narrativa idealizada. La vida real tiene tráfico, tiene facturas, tiene cansancio después del trabajo, tiene días en que simplemente no hay ganas de hablar. Y cuando la fantasía cuidadosamente construida choca contra esta realidad ordinaria, aparece una decepción que nadie esperaba sentir, y que además nadie se atreve a confesar. Y esta decepción no significa que el amor sea insuficiente. Significa que la fantasía, por definición, siempre pierde contra la realidad. Siempre. Sin excepción. El problema no es la realidad. El problema es no haber estado preparados para dejar ir la fantasía. Y aquí está el momento en que la mente traiciona por completo a esta persona. Porque en lugar de reconocer que está atravesando un proceso de ajuste absolutamente normal, empieza a preguntarse si algo está mal. ¿Será que ya no siento lo mismo? ¿Será que esperé tanto tiempo por algo que en realidad no es como pensaba? Estas preguntas, nacidas del miedo y no de la verdad, empiezan a corroer silenciosamente la confianza que debería estar celebrando este momento. Y esto es lo que la mayoría nunca admite. El miedo, cuando no se examina, se disfraza de duda. Y la duda, cuando no se examina, se disfraza de desamor, aunque no tenga absolutamente nada que ver con el amor real que existe entre ambos. Este es el punto exacto donde la ilusión empieza a colapsar, porque toda la construcción mental que sostuvo la relación durante la distancia, la idea de que, cuando estemos juntos, todo será perfecto, tenía que romperse en algún momento, y ese momento es ahora. No porque el amor haya fallado, sino porque ninguna relación, por más fuerte que sea, puede sobrevivir sostenida sobre una fantasía. Solo puede sobrevivir sostenida sobre la realidad, con toda su imperfección incluida. Y aquí es donde ocurre algo verdaderamente transformador, si esta persona logra atravesarlo con conciencia en lugar de negación. El colapso de la fantasía no es el final del amor, es el verdadero comienzo, porque todo lo que existió antes, los mensajes, las llamadas, la espera, era amor a distancia, con todas sus virtudes y todas sus limitaciones. Pero el amor real, el que se sostiene en el tiempo, el que resiste el paso de los años, solo puede construirse en la presencia, en los silencios compartidos que no necesitan llenarse, en los desacuerdos resueltos cara a cara,
en ver al otro en sus peores días y quedarse de todos modos. Y para llegar ahí, esta persona necesita atravesar exactamente lo que está atravesando ahora, la incomodidad de dejar morir la idea perfecta, para poder amar a la persona real. Esto es lo que nadie te dice sobre los finales felices. No se sienten como el final de una película. No hay una música que sube de intensidad y después silencio total con la palabra fin. Se sienten confusos, se sienten extraños, se sienten, muchas veces, como una nueva forma de vulnerabilidad que da más miedo que la distancia misma, y esto es exactamente lo que separa a las relaciones que sobreviven después de la distancia, de las que se desmoronan en silencio, la capacidad de nombrar lo que se siente en lugar de reprimirlo. Porque el silencio protege el orgullo, pero destruye la intimidad, y aquí está la verdad final que pocos se atreven a decir en voz alta. La persona que finalmente está feliz, que finalmente volvió a casa, que finalmente terminó con la distancia, no necesita fingir que todo es perfecto. Necesita permitirse sentir la ambivalencia, nombrarla, compartirla y confiar en que el amor real, no la fantasía, el amor real, puede sostener también esta parte incómoda del proceso. Porque el amor que sobrevivió meses o años de distancia ya demostró algo poderoso, que puede resistir la ausencia. Ahora tiene una prueba distinta por delante. Demostrar que también puede resistir la presencia constante, con toda su honestidad incómoda incluida. Y esa es la verdadera victoria. No el reencuentro en el aeropuerto. No el abrazo frente a la cámara, sino lo que sucede después, en la intimidad silenciosa de los días comunes, cuando ya no hay pantalla que edite lo que se muestra, cuando ya no hay distancia que proteja del conflicto, cuando solo queda la elección diaria de seguir eligiéndose, con toda la imperfección que eso implica. Y si tú, viendo esto, sentiste que de alguna manera esta historia te describe a ti, no es coincidencia. Es porque la mente humana, sin importar la historia particular, repite estos mismos patrones una y otra vez. Idealiza lo que no tiene. Teme lo que finalmente logra, y solo encuentra paz cuando deja de esconderse detrás del silencio. Porque al final no era la distancia lo que había que superar, era el miedo a ser completamente visto.